hacemos lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Por eso cambios. Vaya, la pandemia nos cambió, queramos o no. Pero esos cambios, ¿qué significan? Cambios sobre todo para la niñez y para la juventud. Los niños de la pandemia, las niñas de la pandemia, la generación pandemia, hoy en cambios. Este es el recuento de los daños. La pandemia del COVID-19 también ha trastocado a los niños. De los más de 710,000 casos que se han registrado en Jalisco, poco más de 26,000 han sido entre menores de 15 años de edad. Si bien esto representa apenas el 3.7% del total, una cantidad baja en comparación con otros grupos etarios, ha tenido un impacto importante para esta población. Si bien no fue el más afectado, porque en términos de edad fueron los adultos mayores los que presentaron un mayor número de casos, pues sí fue un grupo que fue estudiado y en el cual se identificaron casos. En lo que va de la pandemia, es decir, en estos 3 años se estudiaron 198,724 menores de 15 años. En todos los grupos de edad menores de 15 años. Y de este gran universo, 26,345 fueron casos confirmados. Mena Rodríguez indicó que el grupo más afectado es el de los menores de 10 a 14 años, que concentran aproximadamente 12,000 casos del total registrado, es decir, casi la mitad. Esto se ha debido en gran medida a que es uno de los grupos con mayor movilidad, por lo que es más fácil que adquieran el virus. La dependencia reportó que hasta el momento se han registrado 53 decesos entre menores de 15 años, los cuales estaban relacionados con alguna comorbilidad. No tuvimos una gran afectación, no daban cuadros tan graves, afortunadamente, ¿sí? Y algunos de los cuadros más graves, bueno, se presentaban en niños que tenían alguna comorbilidad. Muchos de ellos tenían alguna patología previa o alguna inmunosupresión, cáncer, enfermedad renal, algunos otros con algunas situaciones congénitas. Respecto a la vacunación, la directora señaló que se tuvo una respuesta muy baja, pues se aplicó en apenas 350,000 menores de entre 5 y 11 años de edad, que representa el 40% de la población de este grupo, que recibieron al menos una dosis. En este grupo se aplicó alrededor del 40% de los niños entre 5 y 11 años, que era el grupo específico en el que se podía aplicar la vacuna, pues únicamente llegamos al 40% de este grupo de edad, a pesar de que tuvimos abiertas múltiples campañas, que lo llevamos a los municipios, que incluso en algún punto hasta lo llevamos a las escuelas. La vacunación pediátrica concluyó el pasado 21 de marzo y hasta ahora no hay fecha por parte de la Federación para que se lleve a cabo una nueva jornada. Sin embargo, la especialista subrayó la importancia de que todos los menores puedan recibir el biológico para prevenir la propagación del virus. Con imágenes de Israel Díaz, Cambios, Dalia Rojas. Nuestros invitados saben y viven lo que dicen y hacen. Las niñas de la pandemia, los niños de la pandemia, la generación pandemia. Hay suficientes estudios. ¿Qué va a pasar en el futuro con todos estos niños que vivieron de cerca la pandemia? Pues nuestros invitados saben y viven lo que dicen y hacen. Muchísimas gracias, Israel Itzamán Jiménez. Gracias. De Caizame. ¿Qué es Caizame? Cuéntanos. El Centro de Atención Integral para la Salud Mental de Jalisco. Muy bien, perfecto. ¿Esto es para jóvenes, para niños? Para jóvenes, y estamos a raíz de estos eventos, ver la posibilidad de abrir la atención a niños y adolescentes, porque no existe, al menos en el área de la zona sur de Jalisco. Bueno, también está con nosotros Fernanda González Viramontes. ¿Ya cuántos años tienes, Fernanda? Tengo 18 años. ¿Ya cumplidos? Ya cumplidos. ¿Ya tienes tu credencial del INE? Ya tengo mi INE, claro que sí. Bueno, yo a Fernanda la conocí siendo muy pequeñita. Así es. Cuéntanos, escribiste, publicaste, ganaste premios. ¿Por qué estás aquí? Claro que sí. Bueno, mi nombre es Fernanda González Viramontes y yo quiero decir principalmente que me he dedicado ya hace algunos años, de hecho cuando conocí a Leo, al activismo y también a escribir, a desempeñarme como
escritora y además conferencista. Ha sido un camino largo, ya 3 libros escritos y publicados, ya más de 350 foros en todos los estados de la República y otros países del mundo. Y bueno, gratificantes premios como el Premio Nacional de la Juventud, el Internacional en Derechos Humanos, el Premio Estatal de la Juventud también que gané recientemente, que fuera de ser una medalla, un trofeo, quizás son una plataforma para seguir compartiendo un mensaje muy importante. ¿Te cambió la pandemia? Por supuesto que me cambió la pandemia. Me encontré en un espacio de reflexión personal, quiero contarles, y supongo que lo hablo no necesariamente como una escritora o conferencista, lo hablo como una joven viviendo la realidad de todas y todos los demás jóvenes. Tuvimos un tiempo de estar encerrados en nuestros pensamientos y sin duda eso me llevó a muchísimas preguntas. Y de hecho ahora sí que profundizando más sí a un estado de shock. Ahora sí que esa fue la gota que derramó el vaso de todo lo que de hecho iba arrastrando durante algunos años, una bola de nieve de cosas que no había atendido. Y claro que fue una realidad dura que es fecha que sigo afrontando, que sigo trabajando. Bueno, también está con nosotros Itzia Goyaz Núñez. Ella es la directora de Mexicanos Primero Jalisco. ¿Qué es Mexicanos Primero Jalisco? Es una asociación civil, Leonardo, que se dedica sobre todo a la defensa del derecho a la educación de las niñas y los niños del estado de Jalisco. Eso es lo que hacemos. ¿La pandemia cambió la educación? Por supuesto, cambió todo. La educación no se salva y la educación me alegra que sea tema de la mesa de hoy, porque creo que como sociedad, desde nuestros diferentes quehaceres, todos podemos hacer algo para aprovechar la pandemia como el pretexto para usar el trampolín y saltar, ¿no? Bueno, estarán de acuerdo los tres que la pandemia nos cambió a todos. Por supuesto que Que sí. vino así de repente y pum, y pues o te adaptas o te adaptas. No había de otras más. Pero Israel, desde tu punto de vista, y ya que tú tratas con jóvenes en situación difícil, complicada, en la pandemia o después de la pandemia, ¿hubo más casos de qué? ¿Ansiedad, depresión, suicidio? Es una buena pregunta. En este momento estamos viendo desproporcionadamente una alza de casos de ansiedad, síntomas depresivos, pero hay que puntualizar que pues, los cambios podríamos inferirlos a las personas que ya se habían adaptado a cierto ritmo. Los niños y adolescentes, como parte de su neurodesarrollo, pues se le tienen que cubrir ciertas necesidades para irse adaptando a cambios. O sea, de por sí ellos ya vivían un cambio. La verdad es que va a tardar décadas en saber cuáles fueron las secuelas de la pandemia. Lo que sí te puedo decir, y creo que esto es lo que me gustaría aportar en la mesa, es que antes de la pandemia, estoy hablando del 2010-2015, veíamos un aumento exponencial de problemas relacionados a emocionales, conductuales. No sé, desde hábitos de dieta, ¿no? 1 de cada 3 niños en México tiene sobrepeso. Somos el primer lugar en violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. El 60% recibe una crianza con violencia física. Y entonces la pandemia solamente agravó la punta del iceberg, que es un iceberg que desde hace mucho tiempo no se volteaba a ver. Y los resultados, las consecuencias las empezamos a ver de manera muy temprana en este momento. Bueno, Israel dice, las secuelas vamos a tardar décadas. Sí. Tal vez. ¿Qué opinas, Itzia? Sí, respecto a la magnitud que puede alcanzar esto, pero yo creo que estamos en tiempo de tomar acción. Definitivamente. Estamos en tiempo justo de comprender precisamente cuál es la condición de estas niñas y niños, qué es lo que les duele. Suelo poner el ejemplo de salud. Cuando vamos al médico nos medimos, nos pesamos, nos toman análisis de diferentes cosas para saber cuál es la condición, en dónde hay que atender. Lo mismo debe pasar con la educación, lo mismo debe pasar con las niñas y niños. O Tenemos sea, que el saber cómo diagnóstico están. para cambiar. Es clave el diagnóstico para saber qué hacer, para saber cuáles son las mejores políticas. Ahora, a mí me da la impresión de que no hay diagnóstico. A mí me da la impresión de que se tiene que precisar el diagnóstico porque hay a nivel nacional
está clarísimo, está muy dicho. Aprendizajes académicos a la baja. Salud socioemocional también es definitivamente otro tema. Niños que abandonaron, pero a la fecha el dato no lo tenemos claro. INEGI nos da una cifra, pero a nivel nacional hay otras y a nivel estatal nos falta información. Ahora, no sé cómo lo veas tú, Itzia, pero yo noto que el regreso de la pandemia aumentaron los casos de violencia. Y no sé si porque tengamos más acceso a los videos, tal vez, o porque creció la violencia. Ese es un ejemplo de por qué deberíamos tener acceso a este tipo de información diagnóstica. ¿Cuántos casos se presentan? ¿Cuántos se presentaban? Hemos dicho, ¿cómo afectó o en qué medida afectó al aprendizaje la pandemia? Y como no tenemos una línea base, es decir, no tenemos un referente que nos hubiera dicho, bueno, en el 2020 y en el 2021 estas eran las condiciones de aprendizaje, dado que ya no tenemos ni siquiera la evaluación Planea, que era una evaluación estandarizada que permitía conocer cómo se encontraban los aprendizajes a nivel sistema. No es una evaluación que sea precisamente aplicable para aula, ¿no? Para el aula son los maestros los que aplican la mejor evaluación. Pero a nivel sistema, estas evaluaciones de tipo estandarizado nos permiten saber cuál es el estado general de las cosas, para que entonces se tomen decisiones desde ahí. Entonces, no teníamos esas mediciones, entonces es muy difícil, aunque hay muchos esfuerzos, sí los hay, para saber en qué medida afectó esta pandemia en términos de aprendizaje. Porque, insisto, si hubiéramos tenido este referente, podríamos compararlo con una posterior medición, ¿no? Pero tenemos y vivimos todo este asunto relacionado con la pandemia. No solamente es que ya haya terminado, es que sigue. Las secuelas continúan. ¿Qué va a pasar con nuestras niñas, con nuestros niños, con nuestros jóvenes? ¿Qué va a pasar con la generación pandemia y qué cambios son urgentes? La pandemia hizo que bajaran las calificaciones y todos los maestros sí iban así hacían clases, pero en internet, pero como yo no pude, pues sí se me bajó mucho. ¿Por qué no podía, señora? ¿No tenía internet, no tenía computadora? ¿Qué pasó? No tenía computadora ni internet. En ese tiempo me fue muy mal en los trabajos, también se bajó mucho todo. Me corrieron y ya no pude hacer nada. Bueno, las cifras actualizadas señalan que tan solo en el estado de Jalisco el número de muertos por COVID ya superó 20,000. Y la cifra de niños, pues, es mucho menor. Pero detrás de cada víctima, detrás de cada uno de esos 20,000, hay una familia. Hay un padre, hay una madre, hay un tío, hay una abuela. Y detrás de todas las personas que de alguna manera se enfermaron por cualquier condición, también alrededor hay niños, hay jóvenes, y por eso hablamos de la generación pandemia. Fernanda, ¿has notado algún cambio en los jóvenes? ¿Están más qué? Bueno, sé que este programa está dado con un enfoque a concientizar, claro, ¿qué nos hace falta? ¿Qué es lo que tenemos que lograr consolidar para resarcir, para revertir estos daños que vivimos durante la pandemia? Pero a mí me gustaría aquí hacer un pequeño paréntesis por otro lado, ¿qué podemos rescatar de ella? Y es una situación que yo veo como joven entre los jóvenes. ¿Qué podemos rescatar, dijiste? Así es. O sea, ¿lo bueno? Lo bueno. Ok, a ver, dilo. Siendo un poco positiva. Y es que con este tiempo de reflexión que ya les estaba comentando, que ya les estaba contando, las y los jóvenes tuvimos un tiempo para enfocarnos, sí, en lo que sentíamos, en lo que vivíamos. Y yo como joven me he dado cuenta de que también comenzamos a darnos cuenta de nuestras habilidades, y esto es muy importante. Definitivamente, entre mi círculo cercano, más personas comenzaron a hacer ejercicio a raíz de la pandemia. Quizá algunas personas que tenían contemplado escribir un libro comenzaron a hacerlo y tal vez ahora lleven un avance, pero tremendo. Comenzaron a escribir, a estructurar, a consolidar un proyecto que tenían en mente desde hace algunos años.
Y ahora, en esta generación, ahora sí que tenemos una plataforma bien importante que necesita ser utilizada y es las redes sociales. Hoy día, con un clic podemos viralizar un mensaje y compartirlo con todo el mundo. Las y los jóvenes durante la pandemia y en la actualidad, por supuesto, estamos utilizando esta plataforma para hacer que nuestra voz suene. Y a raíz de la pandemia, me atrevería a decir sí, pudimos lograr este avance en la consolidación de proyectos, pero sobre todo en el descubrimiento de talentos. Nos renovamos en muchos sentidos y entre ellos nuestros proyectos de vida. Sí, ¿por qué, Israel, por qué en algunos casos sí hay historias de éxito y por qué no hay historias de éxito? Tú vives el otro lado. Si tengo la respuesta me gano el premio Nobel. Por ejemplo, ahorita mencionabas tú los muertos de la pandemia. A ver, pero nadie dice que México es el segundo lugar donde los niños perdieron a una figura de crianza. ¿Segundo lugar mundial. A ver, otra vez dilo. México es el segundo lugar donde los niños, niñas y adolescentes perdieron a una figura de crianza, un padre, quedaron huérfanos afectivamente. En el mundo. En el mundo. Y el factor de riesgo más importante entre los 10 y los 15 años para desarrollar depresión es perder una de tus figuras de crianza. Y Fer dijo algo muy interesante y muy importante, por cierto, que ya los chicos, niños, como cualquier otro niño, tiene estrategias para afrontar el estrés. De hecho, la definición de la salud mental es que la persona es consciente de sus capacidades para poder afrontar el estrés de la vida diaria, que sabe cómo autogestionar las pérdidas, las experiencias traumáticas, y hay que decirlo, una experiencia traumática tiene una estrecha relación, está comprobado desde el 2017 en la revista Lancet, con dos fenómenos, consumo de sustancias y conducta violenta. Pero antes de hablar de eso, los chicos empezaron a reforzar estrategias para retirarse del estrés y muchas de esas pueden ser el uso problemático del Internet. Desde el año pasado tenemos codificado ya la adicción a los videojuegos, ya ni siquiera el consumo de sustancias. Pero habría que doble filo. Sí, y habría que preguntarnos, bueno, ¿esto fue porque los chicos fueron aislados y no se podían mover o porque también de manera operante aprendieron de los padres? Porque les recuerdo que no se acabaron los juegos educativos ni los medicamentos, se acabó el alcohol. Las conductas de riesgo para la salud fueron las que más predominaron. La gente estaba enojada porque no había comida, porque no podía salir. Es más, se abrieron primero los lugares para comer y consumir alcohol que las escuelas, lo cual es... Hoy la comidía yo con otros colegas. Sí, el primer escándalo fue porque no había cervezas. Recuerda bien. O sea, hace 3 años, pues. Sí. Y si recuerdan, lo primero que se cerró fueron las escuelas. Para proteger a los adultos, ok. Pero la realidad es que, insisto, es un iceberg que no se había volteado a ver. Ahorita lo comentaba yo aquí, 8 de cada 10 chicos no cumplían su desarrollo adecuado del lenguaje y comunicación en sexto de primaria, en el 2016. Entonces se reforzaron muchas veces estrategias y creo que es importante escuchar cómo gestionan los chicos el estrés, la tristeza, la ansiedad. La tasa de suicidio ha venido aumentando de manera desproporcionada. Y hay que decirlo, 2 de cada 5 adolescentes... Todos tenemos estrés, sí. Y todos vivimos este evento catastrófico, pero no todos respondimos de la misma manera. Pero 2 de cada 5 adolescentes van a tener pensamientos suicidas, y hay que decirlo. ¿Cuántos? 2 de cada 5. 2 de cada 5. 2 de cada 5. Y entiendo que... ¿Mitad? Sí. Y hay que decirlo, mira, no tiene nada malo sentirse triste, no tiene nada malo sentirse que esta vez... Pero lo estás pensando. Ajá, pero hay que expresarlo también, hay que estar preparados para la ayuda. De ahí que la UNICEF en el 2021 sacara un desplegado de En mi mente. O sea, empecemos a dejarla... Si voy a hablar de que en mi familia hay alguien que tuvo diabetes, que tuvo un infarto, que no hacía ejercicio, ¿por qué no hablar tuvimos un tío que tuvo problemas con el consumo de alcohol, tenemos un tío que no para de comer, tenemos otro tío que no duerme? ¿Por qué no empezar a hablar de eso? Claro. Bueno, no es lo mismo, Itzia, un niño o niña de 6 años, de 12 años o de 15 años. Así es. Pero parece que a todos se les trató igual, como si todos fueran iguales. Cuando en el caso de la pandemia, pues no es lo mismo que tengas 6, que tengas 8, que tengas 10, ya sé que te enfermaste, o simplemente el miedo de la pandemia, por llamarlo de alguna manera. Claro, las condiciones. Incluso les pondría el ejemplo de aquellos niños que nunca conocieron la escuela antes de la pandemia.
¿no? Niños que su tercer año de preescolar lo vivieron en virtual, prácticamente también parte del primero de primaria. Entonces su graduación, ¿no? En claro, virtual. claro, cuando llegan los niños por fin a la escuela, y hay que reconocer que Jalisco ahí hizo un poquito más por empujar esas vueltas a la presencialidad, ¿no? Un poquito antes, pero llegan los niños a la escuela pues como en su primer día de escuela, y las maestras de pronto nos contaban, algunas maestras haciendo esta conciencia y haciendo esta reflexión, decían, pues de pronto no cachábamos que ellos nunca habían estado ahí y los queríamos tratar como niños de segundo, cuando nunca habían vivido ese proceso del llanto. Y tal vez nunca habían vivido que el papá fuera gritando por López Mateos, que eso es un estresor que él no conocía, y es un cambio brutal, porque va encaminado a, yo no conozco la escuela, me van a las tareas, y ahora veo que mi papá se está peleando. Claro. Y la realidad, bueno, no conocían muchos niños a sus papás en su casa. de hecho la tasa de divorcios y la violencia intrafamiliar se triplicó en todo el país. Debo confesar que yo era un tanto positivo de decir, bueno, los chicos van a estar en casa, van a convivir con su familia. Para nada. No, y la verdad es que yo no sé por qué me sesgué, porque desde el 2016 la tasa de homicidios, de asesinatos a niños era de 3.4 todos los días. No, y además que un tema bien importante es no olvidar que nuestras cifras arrojan, bueno, yo que me desempeño en temas de género y demás, que los agresores están principalmente en el hogar, los abusadores, los asesinos, y esto no tenemos que dejarlo detrás, ¿no? Imagínense ese ciclo de violencia que se estuvo repitiendo dentro de los hogares y todo este estrés que causó en las niñas y niños. Por supuesto que van a presentar secuelas y que no nos sorprendan, ¿no? Escucharlo. Y como colocabas, Leonardo, yo creo que es hacer esa distinción de cuáles son las necesidades del grupo de niños de primaria infancia, y así con cada edad tener ese diagnóstico y tener identificado qué es lo que tenemos que hacer para que estos niños recuperen aprendizajes o tengan aprendizajes que tal vez no habían adquirido. Y no me refiero nada más a los aprendizajes académicos, que por supuesto es en lo que prioritariamente trabajamos, pero los aprendizajes también socioemocionales. Sí. Las niñas y niños aprenden a partir de procesos de sociabilidad y socialización. Esa socialización no es la misma. Y que se perdió en el aislamiento, tristemente. Exacto. Para nosotros, en términos de salud mental, esto es como un faro de Alejandría, porque ahí es donde nos encontramos con problemas. Las personas hablan cuando están tristes, ¿qué hacen con su enojo? Gestionan. La verdad es que muchas personas piensan, bueno, un niño no se puede deprimir. No, sí. Y la depresión no se ve igual en un niño, ni en un preescolar, ni en un recién nacido. Un recién nacido se puede deprimir. Son temas como que nadie quiere hablar. Nadie quiere decir que la infancia no es sencilla, ¿no? Sí, y además hablamos de la pandemia como si ya hubiera terminado. No solamente me refiero a los casos, algunos que siguen activos. Me refiero a esas secuelas. Yo diría que la pandemia sigue activa mentalmente en muchos chicos, porque a veces se nos olvida que cada persona tiene su propio ecosistema. Entonces, hablemos de un niño de 6 años que por el neurodesarrollo tiene más ansiedad, miedo a la separación, miedo a las pérdidas. Esa historia, y ahora que está en los streaming, ahora ya los virus y demás como ataque, es una amenaza más que los niños llevan en la mente. Amenaza que no teníamos, bueno, yo no tenía en mi infancia. Y además un virus era lo que menos me preocupaba. No, sí, y además esta necesidad de retirar esta idea del psique social de que ir al psicólogo o al psiquiatra es para gente loca. Es algo que a mí me sucedió en la pandemia, es algo que escuché entre mis amigas y amigos, lo platico como joven. Vaya, este aspecto de, pero ¿cómo vas a ir al psicólogo? Yo tomé terapia durante la pandemia porque sí me encontré en una situación vulnerable ante ahora sí que sesiones de reflexión intensivas conmigo misma, pero ¿cómo vas a ir al psicólogo? Eso es para gente loca, ¿no? Entonces, claro que también hace falta hacer difusión de estos temas de salud mental, porque finalmente sé que ustedes perfectamente lo saben, son expertos en la materia, es igual de importante o más inclusive a veces que la salud física. Bueno, lo más importante de todo, y eso yo quiero que lo tenemos que tomar en cuenta, si nos vamos a esperar, y lo dije desde el primer día, si nos vamos a esperar a que llegue un gobernante y te diga lo que tienes que hacer, ya te fregaste. Y lo digo así como va. Por eso es muy importante, porque todos los que nos están viendo en el canal 6 de Guadalajara o en las redes sociales a través de YouTube Telediario Guadalajara,
lo están viviendo, o como padres, o como hijos, o como tíos, o como primos, y nuestros expertos, que saben y viven lo que dicen y hacen, nos tienen que invitar a cambiar. ¿Qué podemos cambiar como padres, como hijos, para que las secuelas de esta generación pandemia pues no nos contagie más? Pues ahora sí que batallé mucho porque yo no me encontraba aquí, yo me encontraba fuera de la ciudad y ahora sí que por el problema del internet sí teníamos muchos problemas porque era en un pueblito pequeño y ahí no hay mucha señal, batallaba para el internet. Bueno, esta medición que vamos a ver a continuación quizás sea una de las más dramáticas, por lo menos en cifras. Es el bullying famoso, la carrilla, como le decíamos en nuestra época, el nos vemos a la salida, como lo quieran llamar. Vean nada más cómo ha crecido. Ahí están los datos de otros años y la diferencia es abismal, 32, 17, 17 y salta a 153. Itzia, ¿qué demonios está pasando? Por supuesto, Leonardo, esta disminución que vemos de 17, pues lo asumimos a que fueron en periodo pandemia y que no había presencialidad. Entonces el registro de casos, pues disminuye, ¿no? No había bullying, no había escuela. No había escuela, no había bullying. Sin embargo... Pero mucho en la casa. Y a eso voy un poco. Los niños no se autoeducan, no se autoforman. Los niños forman parte de un ecosistema. Nace o comienza por la familia, lo sostiene la comunidad y de esa todos somos parte. Los niños no son exclusivamente violentos, ¿no? Por ellos mismos, quiero decir. Entonces somos resultado de todo este entorno que recibimos y del discurso que escuchamos, de la música que escuchamos, de lo que vemos en la televisión. Si el contexto del niño es violento, es muy probable que eso también lo lleve al contexto escolar. El acoso escolar no es una cosa nueva, lo acabas de decir, ¿no? Es algo que se ha vivido desde hace mucho. Y es un tema complejo, porque los niños juegan físicamente y a veces el juego, en ese ajetreo físico, pues se puede tornar incluso violento, ¿cierto? Pero hay un límite y ahí es donde la socialización o la sociabilidad le permiten al niño comprender hasta dónde está el límite del otro, hasta dónde ya le estoy haciendo un daño, ¿no? Ese es uno de los factores, ¿no? Entonces, el hecho de que los niños hayan dejado de estar con otros y de pronto se vieran solitos, se quedaron sin elementos, se quedaron sin maneras para entender cómo relacionarme con el otro, cómo comunicarme. Hemos visto que incluso, yo lo he visto en particular en escuelas en donde los espacios son pequeños, los niños están corriendo y al correr sin querer se golpean, chocan contra ellos y eso puede detonar una pelea. Sin embargo, si el niño tiene herramientas para manejar el conflicto, aprende, lo hace, media, ¿no? Entonces, en esos casos, más que una agresión o demás, hay un aprendizaje y hay una construcción de símbolos sociales y eso está perfecto o estaría perfecto. Sin embargo, insisto, estos niños para aprender todo eso pues necesitan nutrirse de su fuente, de su primera fuente, que es su familia y que es su entorno. Y lamentablemente no siempre estos entornos tienen todas las condiciones para acompañar a los niños. Y los papás y las mamás tampoco tienen a veces estas herramientas. Que esa es la parte que se podría aportar en términos de alfabetización, porque mucha gente piensa que la violencia es la violencia física y no. El cerebro no sabe que es una chancla, no sabe que es un apodo y no sabe que es un golpe. Él solo sabe que algo activa un sistema. Entonces, para él, que le pegues, le digas
un nombre que a él no le gusta y así se lo pusieron, o le hagas así, esas tres cosas activan el mismo sistema. Entonces venimos de una educación pues que estructuralmente, educativamente, socialmente está acostumbrada a ser violenta, está descontextualizada, y ahora vemos que a los chicos les cuesta trabajo entender que en un juego imaginario puede haber una violencia, en el box hay violencia, pero el contexto es diferente. A los chicos les cuesta trabajo descontextualizar esas cosas. No, y además que existe otro desafío bien importante que a mí me gustaría agregar, y es que sí, el bullying es una realidad que vivimos en las escuelas, que vivimos bueno, como jóvenes a nuestro alrededor, pero tenemos, reitero, otro desafío bien importante, el bullying que existe dentro de las redes sociales, conocido como ciberbullying, que también es una realidad muy, muy importante de atender por esta plataforma que resulta ser para esta clase de violencia. Pero acaba de dar un ejemplo muy importante. Yo les podría decir a los papás, bueno, más que comunicarte, conéctate con tu hijo. O sea, tú puedes ser empático, decir, bueno, más bien simpático, de decir, bueno, a mi hijo lo cortaron por la red social, por Messenger. Ay, ¿cómo va a sufrir si su novia está en otro país? Sí, Ajá, pero o subieron fotos y se están burlando de él. O lo grabaron y se están burlando de él. Porque y entonces eso, lo minimizan porque son redes sociales y no entienden el daño que pueden causar. Lo vi en la pandemia porque muchos papás me decían, ay, pero ¿cómo va a estar deprimido si ni siquiera era su mamá, era mi mamá, era su abuelita? Sí, pero a ver. ¿Qué cuento? Pero pasaba las 8 horas con ella le ayudaba a las tareas en la pandemia. En realidad, para él perdió una mamá. Claro. Pues no era su mamá. Ahora, comentaste, Fernanda, que tuviste que ir al psicólogo. Así es. Me imagino que también en su momento pudiste haber vivido un bullying porque tampoco el éxito se perdona en muchas ocasiones. Claro que más sobresales. ¿Qué te detonó? Así que, digo, ¿qué pasó? Bueno, justamente hacía mención de ello a grandes rasgos al inicio de la charla. Era una bola de nieve que iba creciendo y que yo no estaba atendiendo. Y sé que ustedes pueden darle un nombre a esto, ¿cierto? Pero lo quiero contar desde mi experiencia. Cuando yo comencé a dar conferencias a los 9 años de edad, me tocó abrir los ojos ante la realidad de mi país para salirme de esa esfera de cristal en la que estaba. Y entonces a los 9 años de edad escuchar testimonios de madres de víctimas de feminicidio o de desapariciones, o escuchar casos desgarradores que las mismas niñas me contaban que estaban viviendo en comunidades rurales, etcétera, ¿no? Entonces yo me preguntaba, ¿por qué el mundo es tan cruel? ¿Por qué me tocó vivir aquí? No sé si fue la mejor edad para enterarme, claro que me concientizó y me pavimentó este camino hacia lo que yo puedo decir con toda seguridad, es mi convicción, es mi meta, es mi camino, es lo que quiero perseguir en la vida. Pero sí, definitivamente causó estos daños, este impacto negativo en mí. Esto unado, por supuesto, a la reacción que tuvieron mis compañeros en la escuela cuando yo, por ejemplo, regresé de la presentación de mi libro. Yo les quiero contar, decían, a ver, ¿dónde está la que fue a la ONU? A ver, que pase al pizarrón a resolver este problema de matemáticas porque es muy inteligente. O, ay, Fernanda otra vez trajo un libro para llamar la atención. Lo que tienes de inteligente lo tienes de fea. Y cosas así que, claro, me la creía, por supuesto que me la creía, y esto se debe a un cúmulo de factores, ¿no? Que fueron poco a poco disminuyendo esta seguridad, esta confianza que tenía en mí misma y que entonces fui arrastrando hasta que en la pandemia estuve a solas conmigo misma y todos estos y muchos otros factores, muchos otros sucesos que viví, pues me pegaron y fue como mi punto de quiebre. Y que probablemente uno de esos compañeros que te decían, tal vez así los estaban tratando a ellos, ¿no? Exactamente, hay que entender que los agresores son víctimas. Rechazarte. ¿Qué hay detrás de estos agresores? Sabemos que estos agresores son víctimas, sabemos que están normalizando o replicando la violencia, sabemos que tienen este coraje, ahora sí que algo que tienen que externar. Sí, y sucede algo muy chistoso, porque de repente tú puedes ver que los niños, niñas y adolescentes están muy enojados en ocasiones, sobre todo en México, de que el papá violente a mamá, pero a la hora de que les toca ser adultos, son igual o peor. Y sí, porque hay patrones de conducta que están lejos de nuestra conciencia, pues. Y también le ocurre a las personas golpeadas, hombres y mujeres. No, claro. En los estudios de violencia escolar hay evidencia de que todos sufren. Sufre la persona que es violentada naturalmente, sufre también el testigo,
porque existe esta sensación de estar viendo la condición y no poder hacer nada, y la persona que violenta tarde o temprano desarrolla cualquier condición psicoafectiva, no sé, afecta el aprendizaje, el abandono, etcétera. Y entonces yo diría, la gente se sorprende ahorita, a ver, perdón, pero todavía no empezaba la pandemia y ya teníamos los primeros lugares en acoso escolar, en embarazo en adolescentes, en violencia sexual contra niños y adolescentes. Tenemos los niños más obesos y con sobrepeso. O sea, no puedo pensar en un solo sector social, de seguridad, educativo. O sea, nada empeoró con la pandemia. Nada más fue como un anestésico de algo que sabemos que viene, como bien lo dijo Fer, como una bola de nieve tremenda, porque definitivamente esto va a marcar una generación, va a haber un antes y un después, pero solamente va a aflorar los datos que ya teníamos. Bueno, lo más importante es generar cambios. Nosotros ya lo estamos haciendo. Pero, ¿qué dicen nuestros invitados? Que son especialistas y lo han vivido. ¿Qué cambios se pueden hacer? Vamos a ver. Sí, la verdad sí empezó a bajar sus calificaciones porque no se podía conectar bien en las clases, y a veces fallaba el internet y sí empezó a bajar sus calificaciones notables, pues. Estuvo a punto de reprobar el año, pero pues ya ahorita ya, gracias a Dios, ya otra vez ya está agarrando otra vez la sabiduría, pues, para pasar de año. Bueno, ya cuando mucha gente pensaba que este asunto del COVID o de la pandemia era ya tema finalizado, llegó López Obrador y nos recordó que todavía hay gente que se puede contagiar de esto y todavía hay gente que se puede morir. Pero el número de vacunados, que lo podemos ver a continuación, nos puede dar una idea de que, sobre todo los niños y jóvenes, llegó un momento en que fueron ellos los que estaban exigiendo pues que fueran vacunados. Y qué bueno que han sido vacunados, pero hay un problema. Para las secuelas de todo lo que esta generación pandemia va a vivir o está viviendo, no hay vacuna. ¿Qué le podemos decir? Ustedes que son los expertos, ustedes que lo han visto con sus alumnos, con sus pacientes, con sus amigos, consigo mismos, me gustaría aprovechar este bloque para que le dijeran a los padres, a los tíos, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, qué necesitamos cambiar, cómo podemos cambiar. Itzia, ¿cómo podemos cambiar? ¿Qué tenemos que cambiar? Poner al centro de la agenda pública la educación. Me parece que eso es indispensable. La educación vista como esta ruta hacia que las niñas y los niños tengan posibilidades de una mejor vida, de un desarrollo integral. Esto que está declarado en el artículo 3º, en el 4º de la Constitución, el interés superior de la niñez. Todos tenemos que trabajar por ese interés superior de la niñez. Eso significa su desarrollo integral. Sí, es educación y es en lo que nosotros trabajamos, pero también es nutrición, es salud, como hemos estado mencionando hace un momento, y es incluso el acceso a una sana convivencia, un sano esparcimiento. ¿En qué medida como sociedad, Leonardo y compañeros, podemos hacer algo por defender ese derecho que tienen las niñas y los niños? Ellos son los dueños de sus vidas y hemos estado hablando ahorita aquí de ellos, pero muchas veces desde una óptica adultocéntrica. Tenemos que escuchar a las niñas y los niños, tenemos que poder entenderlos. No es nada más apaga eso, deja ahí, ponte en mi lugar. Es al contrario, tenemos que entender y tenemos que ver cómo hacemos, cómo están, saber qué necesitan para entonces acercar esas herramientas. Pero de verdad, Leonardo, la educación es un tema de todos.
no es nada más de ciertos funcionarios o de la misma escuela, es algo que como sociedad todos estamos involucrados porque educamos con nuestra vida, con nuestra forma y nos formamos en el contacto con el otro. Yo me formo cada vez que tengo contacto con alguien más, ¿no? Para bien o para mal. Ese es un tema. Y la colocar pandemia todavía requiere fortalecer esos cambios. O sea, esta generación pandemia que lo vivió en diferentes grados, en diferentes formas, va a requerir de una atención todavía más especializada. Claro, y necesitamos saber precisamente qué tipo de educación necesita o en dónde están esos aprendizajes que se deben fortalecer o cuáles son esas áreas en donde los niños necesitan el espacio y la formación y verlo, insisto, desde su mirada real y desde sus necesidades reales, no de las que como adultos creemos que pueden necesitar. Tenemos que hacer este ejercicio, decía Fernanda, o le daba un papel muy importante al tema de la conciencia, tomar conciencia, en qué medida como sociedad estamos haciendo algo. La prevención, también lo hablábamos, es clave en todo este proceso. Ahorita ya tenemos estas preocupaciones encima. Más que prevención, pues se trata de atender, pero sí la prevención en una lógica de evitar esto que pueda venir, porque insisto y comparto lo que decía Rael, no sabemos hasta dónde va a pegar estas cuestiones, ¿no? El hecho de que los niños no hayan tenido estos espacios de socialización en estas edades particulares y cómo les va a afectar a su ser adulto. Entonces, si no ponemos nuestros ojos ahí, si como sociedad entiendo que la violencia es importante y que entiendo que hay un montón de desaparecidos y problemas todos los días, pero de verdad a mí me preocupa no ver la educación en la agenda pública. Me imagino, Israel, que muchas veces te has de ver enfrentado al mi hija no me hace caso, mi hijo no me hace caso, no me pela, mejor lo dejo aquí porque ya es incontrolable. Me imagino que lo has vivido. Es decir, ¿cómo le hacemos, si nunca hemos tenido comunicación con nuestros hijos, cómo le hacemos para ahora sí? No te mientas, no se mientan. Los chicos, ¿tienes miedo? Solo no te mientas y compártelo. Confía en mí. Tu papá entiende lo que es sentirse abandonado, rechazado, abusado. Y tu papá, no le mientas. Sea auténtico. Una de las facetas que más va a necesitar esta generación pandemia es esa autenticidad, esa integridad. No importa el que dirán, pero no mentirse. No mentirse, tenemos, y me quedo con lo que ahorita decía Fer, tenemos esa voz interna de reflexión que te dice que no te sientes bien. Y si no sabes qué palabra ponerle, pues ve y acércate a los que te conocen. Y los papás que de repente dicen, yo creo que mi hijo tiene algo, pero bueno, yo no soy psiquiatra infantil, ¿yo qué voy a saber? No, tú sabes más que el psiquiatra infantil, es tu hijo. No tengas miedo y no te mientas, siéntate y dile, bueno, si hoy no me lo quieres decir, mañana lo platicamos, pero yo te noto algo. Empatía. Dar un paso, ¿no? Sí. En términos reales. Porque claro, la diferencia entre tomar una pastilla para calmarme o tomar un cuchillo para matarme o tomar un libro para educarme, o sea, el filo es exactamente el mismo. Sí, está en el mismo espectro. De hecho, hay conductas de riesgo para la salud o autolesivas sin intencionalidad suicida, como hacer gula. A ver, comer de más es una conducta de riesgo para la salud que no tiene intencionalidad suicida. Rascarte mucho, estirarte el pelo, morderte las uñas, ok, no tiene una intencionalidad suicida, pero es una forma en la que nuestra mente y nuestro cuerpo refleja la necesidad, ¿sí?, de resolver algo. Y lo hace como comiéndose a sí mismo, en lugar de expresarlo. ¿Qué tiene que cambiar? ¿Cómo podemos cambiar? Tú que eres una chavita, Fernanda, cuéntale a las chavitas y chavitos qué es lo que tienen que hacer. Por supuesto. Por una parte y por el lado positivo que ya mencionaba, que ahora sí que suena hasta utópico por todo este tema de la pandemia y todo lo que hemos estado arrastrando, sí, claro que suena de esta forma, pero claro que también es necesario aprovechar este espacio de reflexión y este espacio de renovarnos
para construir esto que favorezca nuestra vida a futuro, y es que acomodamos nuestro cuarto de distinta forma. Ya lo decía, empezamos a hacer ejercicio, aprendimos a hacer velas, lo que sea. Bueno, pues ¿por qué no nos renovamos y utilizamos esas herramientas a partir de los potenciales que descubrimos? Y por otro lado, para las chicas y chicos, muy importante, no tengan miedo de alzar la voz de lo que sienten, de lo que viven. Siento que lo que yo atravesé desde mi experiencia como joven, en mucha parte fue por no externarlo antes, y siento que hubiera podido prevenir muchas cosas. Entonces, claro, cuando vas notando, nos conocemos, somos quienes más nos conocemos en este mundo, y cuando vamos notando estas señales, cuando vamos perdiendo interés por las cosas que nos gustan, cuando se nos llena de preguntas la cabeza, cuando comenzamos a notar todos estos cambios, pues hay que preguntarnos qué sucede, ¿no? ¿Qué podemos cambiar? ¿A quién podemos acudir? Muy importante. Posiblemente no recibamos, y creo esto es algo que necesita ser mencionado porque a veces sí nos vemos atorados, nos vemos atrapados, posiblemente no recibamos el mejor apoyo de nuestros padres o tutores o personas cercanas a nosotros. A veces no tienen esta empatía idónea, a veces es que estás exagerando, es que tú tienes todo, ¿cómo te vas a sentir esto? Pero también existe esta parte de la necesidad de acercarse a las instituciones y los organismos que están ahí para protegerles y buscar ayuda, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser una institución gubernamental. Busca la ayuda dentro de tu escuela, busca la ayuda en tu medio cercano, pero buscar ayuda, alzar la voz para prevenir. Y creo que esto es muy importante. Sí, yo digo, me da gusto, y creo que esto es un cambio, de quitar esa parte como artificial de hablar de cosas, aburridas, y mejor hablar así de manera social. Y lo que dice Fer tiene toda la razón. Ningún problema se resuelve volviéndolo a pensar 3 veces. A veces es mejor dar un paso, a ver a dónde. Y como dice Fer, tal vez pidas 3 veces ayuda y te digan exagerado, manipulador, está bien. Pero no te mientas tú. Si no te sientes todavía completo ni satisfecho en esa necesidad, continúa buscando. Si no le apostamos a la educación, vamos a perder, con pandemia o sin pandemia. ¿Estás de acuerdo? Seguramente. Bueno, pues ahí están nuestros especialistas que saben y viven lo que dicen y hacen. Sobre todo, entender que este es un problema para nosotros, no es un problema para el gobierno, no es un problema para el vecino, es un problema para nosotros. Por eso es importante que escuchemos, y por eso es muy importante que entendamos que los cambios los tenemos que hacer nosotros, en nuestra casa, en nuestra escuela, y sobre todo lo más importante, no tengas miedo. Esa parte me gustaría, Israel, en 10 segundos que la sintetizaras. Y eso que yo, Fer no es la psiquiatra infantil, pero me gustó como lo dijo ella. A ver, es que, ¿quién mejor que tú? Tú te conoces, tú sabes cuál es tu umbral de dolor, tu umbral de miedo. Tus herramientas, tus habilidades. Las que no tienes, cuáles son tus capacidades, cuáles no. ¿Quieres fortalecer una capacidad? Pues acércate. Por eso yo lo podría resumir al chico, a los papás, solo no te mientas. Es más, si quieres, puedes mentir, pero tú no te mientas. Bueno, ahí están los consejos, ahí están las ideas. Cambio y fuera.